que referencian los temas. Entonces fíjense que cuando yo les comparto el material, siempre les comparto algún artículo para que tengan idea cómo es la situación en la Argentina de ese tema. Entonces, traten de leer el artículo. Vos lo decís, los artículos no son para estudiar, pero son como un repaso, no me acuerdo si puse acá el enlace. Acá está. Fíjense que en este de inflación yo puse un artículo al final. Los artículos me ayudan como para conectar la teoría con el caso de la Argentina. Entonces, los artículos tómense en el trabajo de leer porque les va a permitir entender la situación nuestra. Vuelvo a insistir, los artículos no forman parte de la evaluación, pero sí de la comprensión del tema. Entonces, cada uno de estos temas de macro tienen como un artículo de referencia. Puse como título Inflación, unidad 8 de Pérez Henry. Primero puse el tema definición. Hay dos palabras que caracterizan la definición de inflación. Fíjense que, bueno, acá me... Bueno. Yo puse dos palabras en la definición, generalizado y sostenido. Uno dice, ¿qué significa? Que cuando uno dice la inflación es que los precios subieron. Perfecto. La idea de precios la tenemos todos. Pero me está diciendo que el aumento de precios tiene que ser generalizado y sostenido. Generalizado, ¿qué significa? Que tiene que subir el precio de la mayoría de los bienes y servicios. Es decir, si este mes aumentaron las verduras, yo no puedo decir que hay inflación. Hay inflación cuando el aumento de los precios de los bienes y servicios es generalizado, está en la mayoría de los bienes y servicios, y sostenido, se mantiene en el tiempo. Eso diferencia lo que es inflación de un aumento estacional. Por dar un ejemplo, hay momentos donde hay precios que aumentan. En el verano, todo aquello relacionado con turismo aumenta. En algún momento estacional, alguna fruta o verdura. Eso no es sinónimo de inflación. Cuando me hablan de inflación, el aumento de precios tiene que ser generalizado y se tiene que mantener en el tiempo. ¿Qué significa mantenerse en el tiempo? Superar los 30 días. Entonces, cualquier definición de inflación tiene que hacer referencia a estos dos conceptos. Es una suba de precio de bienes y servicios, pero tiene que ser generalizado y tiene que mantenerse en el tiempo. Entonces uno dice, es sostenido. Después vienen las explicaciones. Uno dice, ¿cuál es la explicación por lo cual uno tiene inflación? Uno dice, bueno, ¿cómo se genera la inflación? ¿Qué explicación me da la economía con respecto de por qué tenemos inflación? Piense que en este momento nosotros estamos terminando el año con casi un 36-37% de inflación. Es un número importante. Al año siguiente se está proyectando un 50%. Quiere decir que nosotros estamos teniendo un número que es un llamado de atención como para pensar alguna estrategia para disminuir esos números. ¿Por qué? Porque uno sabe que la inflación tiene como un componente que una vez que comienza se acelera, si uno no hace un plan para frenar el proceso inflacionario. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones con respecto a la inflación? Yo puse, primero está lo que nosotros llamamos inflación de demanda. Uno dice, ¿qué significa? Que se modifica la demanda agregada. Si yo miro el gráfico, veo que la gráfica de demanda agregada se desplazó. Acuérdense que la demanda agregada es la demanda de bienes y servicios que realiza una sociedad. A eso nosotros llamamos demanda agregada. Entonces, ¿qué sostienen los que plantean la teoría explicativa de que la inflación se genera a través de un cambio en la demanda agregada? Lo sostienen tanto los que nosotros llamamos los monetaristas como los keynesianos. Los monetaristas son los que sostienen que esa demanda se desplaza por un tema monetario. De ahí el concepto de inflación de demanda de carácter monetarista. ¿Qué es lo que sostienen los monetaristas? Por eso yo indiqué acá supuestos que tiene dos condiciones. Los monetaristas sostienen que si yo estoy en una economía que tiene pleno empleo de los factores productivos, que significa todos los recursos que están siendo utilizados, tierra, trabajo, capital. Tengo todos los recursos ocupados y por otro lado tengo una sociedad que básicamente consume.
¿Qué significa? El dinero lo demanda para transacción. Quiere decir que es una típica sociedad que está constantemente, cobra su sueldo, gasta, compra, consume. No está tanto con la especulación y la precaución. Entonces, ¿qué es lo que sostienen ellos? En un escenario donde yo tengo pleno empleo de los factores productivos y tengo una sociedad destinada o se dedica a trabajar y consumir, en ese escenario, si yo aumento la cantidad de dinero, ¿qué significa? Si el Banco Central emite dinero, ese dinero no tiene bienes y servicios suficientes. ¿Por qué? Porque no puede producir más esa economía. Entonces, la demanda de bienes y servicios pasa a ser mayor que la oferta. ¿Por qué? Porque hay más dinero dentro de la economía. Entonces, los monetaristas sostienen que la inflación se generó por una inyección de dinero a través del Banco Central. Esa mayor inyección de dinero genera mayor consumo. Y como la economía está con pleno empleo de los factores productivos, genera una suba de precios. ¿Qué me está diciendo? La demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Eso lo que genera es un aumento de precios. Entonces, la explicación que ellos sostienen es que la inflación tiene un origen en un cambio en la demanda, y esa demanda se trasladó o aumentó por una emisión de dinero. Entonces, ellos argumentan que esa inflación tiene un origen monetarista, generado a través de la emisión de dinero. Esa es una explicación por lo cual uno puede estar atravesando un proceso inflacionario. Después están los que sostienen los keynesianos. Los keynesianos, ¿qué sostienen? Que la demanda agregada aumentó porque se modificó alguno de los componentes de la demanda agregada. Acuérdense que la demanda agregada tenía consumo, más inversión, más gasto público, menos importaciones. Entonces, ¿qué sostienen los keynesianos? Los keynesianos sostienen que esa demanda agregada aumentó porque aumentó algunos de esos componentes en forma autónoma. ¿Qué significa? Algunos de estos componentes aumentó. Por dar un ejemplo, el gasto público. Si aumenta uno de los componentes, está aumentando la demanda agregada. Ahora bien, ¿qué es lo que plantean los keynesianos? Un aumento de la demanda agregada no siempre genera inflación. Todo depende de cómo esté la economía. ¿Qué significa? Que si hay recursos desocupados, acuérdense que Keynes partía de la base que la economía no siempre tiene los factores productivos ocupados. Entonces, ¿qué es lo que sostienen los keynesianos? Sí, alguien me quería preguntar algo. No, profe, toqué sin querer, disculpe. Ah, está bien, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que sostienen los keynesianos? No están de acuerdo con la explicación monetarista. Ellos dicen, la inflación no tiene un origen de dinero. La inflación se genera porque aumenta alguno de los componentes de la demanda agregada, o el gasto público o el consumo. ¿Qué significa? Aumenta la demanda agregada, pero no por dinero, sino por un cambio en alguno de los componentes. Pero con eso solo no alcanza para que exista inflación. Porque si yo aumento la demanda agregada y hay recursos desocupados, yo lo que estoy haciendo es reactivar la economía. Acuérdense que era un poco lo que decía Keynes. Cuando un país tiene crisis económica, la economía se reactiva moviendo la demanda agregada. Quiere decir que Keynes dice que esa demanda agregada puede generar inflación si los recursos están siendo empleados. Es decir, si el país no puede producir más, ese aumento de demanda agregada por alguno de esos componentes puede generar inflación. Quiere decir que ambos sostienen que la demanda agregada se desplaza. Los monetaristas argumentan que la demanda se desplaza por mayor cantidad de dinero en la economía. Los keynesianos se sostienen que la inflación se genera porque aumentó la demanda agregada vía alguno de los componentes. Pero no siempre ese aumento de los componentes genera la inflación, siempre y cuando hay que observar cómo está la economía. Y hago ahora alguna aclaración. Nosotros este año hemos emitido dinero por una cuestión de necesidad.
Acuérdense que toda la contención social para la pandemia hizo que aumentara la emisión de dinero. Ahora, ¿cuál es el problema por el motivo por el cual esa emisión de dinero a nosotros nos genera inflación? Es un caso particular, porque lo que emite el Banco Central, la gente, si bien lo usa para comprar bienes y servicios, el excedente de dinero generalmente no lo retiene, sino trata de cambiarlo por una moneda de referencia más fuerte, el famoso dólar. Entonces, ¿qué significa? Yo, Banco Central, emito dinero para ayudar a la economía y ese dinero no está siendo demandado. ¿Qué significa? El dinero que no se demanda se acumula y como todo bien o servicio, el dinero también pierde valor. Acuérdense que yo insisto con que el dinero, yo estoy fabricando un bien, que significa que se llama dinero. Si lo que yo fabrico no es demandado, se acumula y pierde valor. Entonces, esa emisión de dinero que se generó durante este año, obvio que no se hizo con la intención de generar inflación, se hizo con la intención de contener la parte social de la economía. Quiere decir que yo puedo estar en forma involuntaria generando inflación por emisión de dinero. Entonces, el caso de la Argentina es bastante particular. Por eso, en estos últimos meses uno dice, tenemos inflación de carácter monetarista por emisión de dinero. Y aparte no solo viene otro motivo, lamentablemente tuvimos que emitir dinero por el tema pandemia. Pero históricamente otro motivo de la inflación en la Argentina de demanda tiene que ver con emitir dinero para cubrir el déficit público. Acuérdense que habíamos mencionado que el déficit en la Argentina lleva casi 100 años, quiere decir que atraviesa todos los partidos políticos y todas las ideologías. Entonces, si yo emito para cubrir el gasto del Estado, también estoy generando inflación, porque ese dinero no está absorbido por la economía, está absorbido por el Estado para cubrir sus gastos. Quiere decir que lo que me está diciendo la economía es que yo no puedo emitir lo que quiero, sino lo que la economía necesita. Y es ahí donde aparece la inflación de carácter monetario. Es decir, la inflación monetaria está diciendo, vos emitiste, tenés un exceso de dinero emitido. Después uno puede argumentar los motivos por los cuales se emite. Pero está demostrado que la emisión a corto plazo no genera inflación, pero a largo plazo impactan los precios. La monetarista tiene un componente ideológico que tiene que ver con las ideas clásicas, liberales, que decir que atrás de lo monetarista hay una ideología que es muy criticada. Pero lamentablemente está demostrado que la emisión de dinero a corto plazo no tiene impacto, pero a largo plazo sí, porque ese dinero emitido que se va acumulando pierde valor. Y ahí entra a jugar un poco los hábitos de consumo y de uso de dinero que tenemos nosotros. Quiere decir que lamentablemente la inflación de carácter monetarista nos ha atravesado en distintos periodos de la historia, como también la keynesiana. Piense que si el Estado aumenta el gasto público, que es uno de los componentes de la demanda agregada, sucede exactamente lo mismo. Yo estoy aumentando el gasto público, y le estoy dando mayor poder adquisitivo a la gente. Aumentar el gasto público puede ser desde subsidio, aumentar jubilaciones, planes sociales, pero yo estoy estimulando la demanda agregada y tengo que estar atento a la oferta. Si no pasa como en micro, yo tengo más demanda que oferta, va a subir los precios. Que sí, que la inflación de demanda me está diciendo, ya sea por dinero, ya sea por gasto público, consumo e inversión, la demanda pasa a ser mayor que la oferta. La conclusión es que suben los precios. Esa es la explicación de la inflación de demanda. Demanda mayor que la oferta, suben los precios. Un motivo de aumento de demanda puede ser la emisión de dinero. Otro motivo puede ser la explicación keynesiana. Cualquiera de las dos formas de analizar me está diciendo, me desplazan la demanda agregada por sobre la oferta agregada. Esa es una explicación sobre el origen de la inflación. Después hay otro tipo de inflación que es la inflación de oferta. Algunos libros la llaman inflación de costos. ¿Por qué? Porque es una inflación que está asociada con el proceso de producción de los bienes y servicios, y los componentes. Uno dice, en todo proceso de producción está el componente salarial, el costo de materia prima, muchas veces insumos importados. Entonces, en la inflación de costos entra a jugar todo lo que son componentes de la estructura de costos. Yo marqué acá el tema de la inflación y los salarios, la devaluación y los salarios, porque lamentablemente
en la Argentina, no estoy diciendo que el aumento de salario genere inflación. El tema es que el salario no tienen, acuérdense que nosotros tenemos toda la parte sindical, con lo cual esos acuerdos salariales, piensen que generalmente tiene que estar absorbidos por la empresa. Una empresa que no puede absorber un aumento de salario, ¿qué hace? Lo traslada a precios. ¿Qué significa? Que no siempre todos los acuerdos salariales el empresario lo absorbe, sino lo traslada a precios. Quiere decir que en el fondo muchas veces los salarios se traducen en suba de precios futuros. Entonces, determinadas negociaciones salariales en países como el nuestro, que a su vez las negociaciones salariales son bastante distorsionadas en cuanto hay sectores que tienen composiciones salariales muy importantes y hay otras con quizás menos representación gremial que tiene un componente salarial diferente. Entonces, todo lo que es estructura salarial y el tema del precio del dólar que afecta a los insumos importados son dos componentes que pueden generar inflación desde el punto de vista de costos. Por eso la inflación de costos tuvo como relevancia en la década del 70 con la crisis del petróleo. Piensen que el petróleo es materia prima, insumo de un montón de bienes y servicios. Ahí se puso en evidencia lo que es la inflación de costos. Cuando aumenta alguno de los costos, esos costos lamentablemente se trasladan a precios. Acuérdense que cuanto menos competencia hay en el mercado, más posibilidad de trasladar a precios. Acuérdense que nosotros habíamos dicho, en los mercados competitivos, yo no manejo los precios, pero en los mercados concentrados yo puedo manejar el precio. Quiere decir que si yo tengo una economía donde tengo los mercados bastante concentrados, llámese el caso de los alimentos en el nuestro, todo aumento de salario lo traslado a precios. Entonces, acá entra a jugar mucho cómo está armado el mercado de bienes y servicios, porque si son mercados concentrados, obvio que cuando aumentan los costos, aumentan los precios. Piense que esos precios que aumentan tienen que tener gente que compra. Lamentablemente con el supermercado uno puede reducir la compra, pero no puede renunciar a la compra. Entonces, muchas veces hay sectores que trasladan a precios los aumentos de costos. Entonces, la inflación de costos, por eso me dice, la Argentina ha atravesado los distintos tipos de inflación. Inflación de monetaria, lamentablemente estos últimos meses, inflación de costos, que en la década del 40 o 50 esas reivindicaciones salariales, muchos de los empresarios lo trasladaron a precios, entonces la inflación de costos es otra de las características que ha atravesado la economía argentina. Y ojo que muchas veces, ¿qué hace la economía? Arranca con una inflación de costos, como suban los precios, hay mayor emisión de dinero, quiere decir que se van mezclando los distintos tipos de inflación. Puedo arrancar como una inflación de carácter monetaria y trasladarse a generar suba de precio, porque si hay más dinero, hay suba de precio, o puede ser al revés, un aumento de costo que hace subir los precios y esa suba de precios hace mayor emisión. Entonces yo hasta acá tengo como dos tipos de inflación. La mayoría de la bibliografía hablan solamente de dos inflaciones, la inflación de demanda y la inflación de oferta o de costos. En el libro de Pérez Henry está mencionada la inflación estructuralista. ¿Por qué? Porque es una inflación típica de los países latinoamericanos. Es más, hay una escuela de pensamiento, una línea de pensamiento que se llaman los estructuralistas o el estructuralismo, que sostiene que muchos de los problemas de los países latinoamericanos tienen que ver con la estructura productiva. Cuando uno dice tiene un problema estructural, piense que es como un edificio, tiene un problema de base. Entonces, los problemas estructurales no son fáciles de solucionar. Entonces, cuando uno dice, ¿qué significa una inflación estructural? Si yo pienso en la Argentina tiene distintos sectores productivos, y no todos son competitivos. Uno sabe que hay un sector agropecuario muy desarrollado y con mucha tecnología y mucha competitividad. Y lamentablemente un sector industrial que está muchas veces sometido a la imposibilidad de competir o la imposibilidad de actualizarse, y uno dice, tengo un sector muy desarrollado y un sector rezagado. Puedo tener un mercado laboral muy capacitado y un sistema educativo muy deficiente. Todo eso me trae problemas en la estructura productiva futuro. Entonces, los estructuralistas, ¿qué dicen? Esos desajustes dentro de la estructura hace que algunos sectores se desarrollen y puedan ser muy competitivos y exportar,
y hay otros sectores que no tengan esa capacidad. Entonces piensen lo siguiente, nosotros exportamos, somos un país que exportamos lo que comemos. Entonces esas ventajas que nos genera divisas, como es el sector agropecuario, por momentos también nos genera inflación, porque si exportamos lo que comemos, me conviene exportarlo y no venderlo en el mercado interno. Y si lo vendo en el mercado interno, los precios son más altos. A eso se llama tener un problema estructural. Lo veo tanto en el sector exportador como en el mercado interno. Entonces, ¿qué me está diciendo? En un sector que por momentos puede tener una suba de precios y los demás sectores, aunque no lo favorezca esa suba de precios en cuanto a ser competitivos, trasladan a sus productos también esa suba de precios. Entonces, uno dice, el proceso inflacionario se genera en un sector de la economía y se traslada a otro sector. Entonces, lo que ellos sostienen, que a veces aparecen en los libros de historia como el famoso stop and go, que dice, son economías que crecen en forma despareja. Si el tipo de cambio es alto, podemos exportar. Si es bajo, tenemos importaciones. Es decir, cuando uno ve esos cambios que ha tenido la Argentina, responde un poco al tema estructuralista, o la idea de, nos cuesta ser competitivos con todos los sectores productivos. Es decir, somos un país que nos cuesta ser competitivos. Sector agropecuario, sector industrial, sector turismo. Bueno, todo eso tiene que ver con desajuste en la estructura productiva. Si uno piensa en los países desarrollados, medianamente tiene desarrollados todos los sectores. Y piense que estamos hablando hasta el mercado, hasta el sistema educativo que tiene a futuro un impacto en la estructura productiva. Entonces los estructuralistas sostienen que es típico de los países latinoamericanos, cuando uno ve los procesos inflacionarios, tiene que ver con un problema en la estructura productiva, supeditados a concentración económica, oligopolios, hay desde atados al tipo de cambio, es decir, muchas veces condicionados por leyes laborales o condicionados por medidas desde el punto de vista económico. Bueno, los estructuralistas sostienen que es un problema en la estructura productiva. Por eso la solución es de largo plazo, porque es un país que tiene un problema estructural, ¿qué significa? Que tiene que volver a plantear lo que sería su modelo. Y sí, piensen que el modelo agroexportador es un modelo del siglo XIX. La economía ha avanzado, los mundos se ha globalizado, hay tecnología, es decir, salir de ese esquema de modelo de agroexportador sería un poco a lo que apuntan los estructuralistas, es decir, poder ser más competitivo y no depender de un sector que, lamentablemente, cuando es rentable, puede por momentos generar impactos inflacionarios a nivel local. Entonces, acá tengo los distintos tipos de inflación. Inflación de demanda, con dos variantes, monetaria y keynesiana, la inflación de oferta, que sería la inflación de costos, y la inflación estructuralista. Los distintos tipos de inflación están mencionados en el libro de Pérez Henry. Hay un concepto que también menciona el libro de Pérez Henry que se utiliza mucho cuando hay inflación, que es la palabra precio relativo. Esto lo quiero aclarar porque uno dice, cuando hay inflación hay una distorsión de precio relativo. Uno dice, ¿qué es el precio relativo? Es el precio de un bien en función del otro. Uno dice, ¿por qué me interesa comparar el precio de un bien en función del otro? Para dimensionar cómo altera la inflación los precios relativos. Lo voy a poner con un ejemplo concreto que alguien me dijo. La gente se queja del precio de la carne, pero si una pizza sale 1.000 pesos, un kilo de carne sale 500, y criar un ganado no es tan fácil como hacer una pizza. Pongo un ejemplo concreto que es lo que a mí eso significa que hay una modificación de precios relativos. No estoy diciendo que la carne esté barata, chicos, porque estoy diciendo, me estás hablando que 500 pesos el kilo de carne. Estoy diciendo el precio de un bien con respecto al otro. Me está diciendo que 2 kilos de carne es igual a una pizza. Promedio, vuelvo a insistir, yo sé que hay pizzas más baratas, estoy hablando el análisis de precio relativo. Eso uno dice, cuando hay inflación se pierde la distorsión. ¿Qué es lo que uno dice? ¿Cómo esto es barato y lo otro que lleva tanto trabajo es más barato, es más caro? A ustedes les debe haber pasado con algunos precios que dicen, no me imaginé que salía tanto. Esto tiene mucho trabajo, bueno,
una de las características de la inflación es que distorsiona los precios relativos. ¿Qué significa si yo comparo un kilo, no sé, de un producto con otro producto? Uno dice, no tiene relación. Por dar otro ejemplo, no sé, uno sabe que un zapato de marca está alrededor de 3.000 pesos. Y uno dice, bueno, pero eso es lo mismo que tanto de otro producto. Entonces, a eso es lo que uno llama distorsión de precios relativos. Entonces, cuando hay inflación, lo que genera es una distorsión de precios relativos, que es complejo porque uno pierde noción de los precios. Y cuando uno pierde noción de los precios, es complejo no solamente para el que vende, sino para el que compra. Porque el que vende no tiene claro cuánto es el valor de venta y a qué valor va a reponer lo que va a vender. Y el que compra no tiene como precio de referencia. Entonces uno dice, el proceso inflacionario, que al principio, algunos dicen, no es malo tener un poquito de inflación porque significa que la economía se mueve, los procesos reinflacionarios lo que tiene es un proceso de retroalimentación. Nosotros decimos que aparecen lo que uno llama expectativas inflacionarias. Si yo tengo que alquilar, voy a aumentar por las dudas. Si yo tengo que reponerlo, lo voy a vender más caro por las dudas. Entonces, los procesos inflacionarios, una vez que inicia, nosotros decimos que tiene su propia inercia. Su propia inercia, ¿qué significa? Que arranca con valores 5, 10, 15, 20. Cuando nos queremos acordar, piense que este año es del 37. Entonces ya empieza a ser preocupante. Porque piense que al principio uno no se da cuenta porque los aumentos salariales siempre compensan la inflación. Pero yo ya el año que viene no voy a conseguir un empresario que me dé un aumento de un 50%. Entonces, ahí un poco lo que decía Perón, los salarios van por escalera y la inflación por ascensor. Y bueno, tiene un poco de eso la inflación. Por eso cuando comienza, lo primero que se dice, hay que evitar el proceso inflacionario. Piense que hay pocos países con inflaciones a nivel mundial. Somos 2 o 3 que estamos con proceso inflacionario. Y es muy lento desarmar los procesos inflacionarios. Es lento porque entra a jugar el comportamiento de la gente. Yo tengo que volver a reacomodar la economía. Primero tengo que ver cuál es la causa de la inflación y tratar de, uno dice, piense que la Argentina está tratando de emitir menos dinero, que es decir, que identifica que emitió más del dinero que podía absorber la economía. Cuando yo dejo de emitir, yo soy consciente que estoy frenando la economía. Piense que el gobierno que está diciendo, no se va a dar más ATP, no se va a dar más IFE, porque lamentablemente toda esa contención social venía a través de la emisión de dinero. Entonces, lamentablemente, solucionar los procesos inflacionarios implica como ajustar la economía, lamentablemente. Por eso dice siempre es preferible evitarlos, porque generalmente la solución viene vía ajustes. Las soluciones son bastante complejas. De la parte teórica, ¿alguna pregunta o alguna duda de la bibliografía o algo? No, profe, por ahora no. No, profe. Bien. Fíjense que yo puse acá, ordené, ¿dónde está? Acá está. Las consecuencias. Uno dice, ¿cuáles son las consecuencias de la inflación? Yo puse desorientación para el productor y el inversor, que es cualquiera que quiera comprar algo, no tiene como referencia de precio. Después la fuga de capitales. ¿Qué significa? Si yo no tengo claro cuánto necesito para invertir, si yo no tengo claro cómo, entonces es muy factible que el inversor no quiera quedarse sino retirarse. Entonces es una típica salida de capitales de un país cuando hay procesos inflacionarios. Después, deterioro de los términos de intercambio. Piense que la inflación, ¿qué hace? Si bien los precios suben, generalmente por momentos pasamos a ser un país caro. Entonces uno dice, ¿cómo lo solucionamos? Cambiando el precio del famoso dólar. Bueno, deteriora todo lo que son las relaciones de intercambio. ¿Qué significa? Por momentos podemos hacer caros en dólares y por momentos puede ser exactamente lo contrario, ser demasiado barato. Pero esos cambios bruscos no son fáciles, porque si somos caros, se acumula mercadería para el comercio exterior. Si somos demasiado baratos, hay mercadería para el comercio exterior, pero no para el mercado interno. Quiere decir que al no tener
proyecto de largo plazo, estos impactos inflacionarios no permiten un poco planificar o proyectar a futuro ninguna economía. Entonces lo que hace es un deterioro, no solamente en los términos de intercambio, sino de los precios relativos. Después acuérdense que aparece desmonetización, que significa la gente no quiere guardar pesos porque sabe que pierde valor. Entonces, ¿qué hace? Trata de sacarse el dinero, por eso es lo que yo decía. El dinero pierde valor y lo que hace la gente es tratar de preservar su poder de compra a través de compras o a través de trasladarse a una moneda más fuerte. Y después los efectos Olivera-Tanzi. Acuérdense que era el esquema Olivera-Tanzi, fue el que explicó cómo, tomando el caso de Bolivia, que con la inflación pierde todo, inclusive el Estado, porque el Estado, si bien recauda impuestos, el Estado también tiene gastos que pagar. Y por momentos los gastos al Estado le están aumentando y no le aumenta tanto los impuestos. Entonces, no hay ningún motivo favorable de un proceso inflacionario. Y después lo que yo puse acá como pequeñas referencias de lo que ha pasado en la Argentina. Ahora se está por cortar, ahora lo explico, que sería el caso de la Argentina, ahora lo vemos, porque se corta y nos volvemos a enganchar. Fíjense lo que yo puse acá, del 43 al 2019. Que serían las causas de la inflación en Argentina. Cuando los que enumeré, algunos de los motivos ya están identificados con lo que hemos visto. Acá dice, uno de los motivos son gastos mayores a ingresos. Lo voy a poner con un ejemplo concreto. ¿Qué significa? Uno se gasta más de lo que la plata que tiene. Uno dice, ¿qué tiene? ¿Déficit? Sí, tiene déficit. Ahora bien, hay déficit que uno dice, ¿cómo Estados Unidos también tiene déficit? Es normal gastar más de los ingresos. La pregunta es, ¿cómo financio mi déficit? Uno dice, nosotros lo financiamos con emisión de dinero. Ahí nos aparece la inflación. Y Estados Unidos también emite dinero. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno dice, nosotros nos financiamos igual que Estados Unidos, porque nosotros tenemos déficit, emitimos. Estados Unidos tiene déficit, emite. El problema es, lo que emitimos nosotros, que es pesos, ¿quién me lo tiene que estar demandando? Uno dice, ese dinero que yo emito Banco Central, como si fuera un bien, yo emito dinero. Ese dinero, ¿quién me lo tendría que estar demandando? El pueblo. El pueblo. La pregunta es, ¿los argentinos, ¿le interesa guardar los pesos? No. Lo que quiere dólares. Y por otro lado, lo que nosotros emitimos, ¿le interesa a alguna persona que vive fuera del país en guardar pesos argentinos? ¿Alguien que vive fuera del país, le parece que le interesa guardar pesos argentinos? No, porque no tiene valor. No, tiene valor en nuestro país, menos va a tener afuera. Si ni nosotros queremos. Fíjense en Estados Unidos, emite dólares. Puede emitir todo lo que quiera. ¿Por qué? Lo que fabrica Estados Unidos, ¿lo quieren solamente los americanos? No, lo quiere todo el mundo. Y bueno, esa es la diferencia entre, yo puedo cubrir mi déficit emitiendo dinero, siendo Argentina, o puedo cubrir mi déficit siendo Estados Unidos, y uno dice, ¿por qué en Estados Unidos no genera inflación y en la Argentina sí? Porque lo que fabrica el señor americano le gusta a muchas personas. Uno dice, ¿pero por qué a ellos? Porque ellos tienen años, no estoy diciendo que sea un país emitir, un país modelo. Estoy diciendo, lo que fabrica ese país, mucha gente lo quiere. Lo que fabricamos nosotros, lo queremos nada más que nosotros. Entonces, ojo lo que fabricás, porque vos, si fabricás más dinero del necesario, lo quieren solamente los argentinos, y por poco tiempo. Si pueden, lo querrían cambiar por otra cosa. En cambio, lo que fabrica la Unión Europea, lo que fabrica Estados Unidos, lo quieren en ese país y afuera. Estados Unidos emitió un montón de dinero por la pandemia, Europa emitió un montón de dinero. La diferencia es que lo que ellos fabrican, lo quiere la gente de sus países y los que viven afuera. Lo que fabricamos nosotros para ayudarnos con la pandemia, que era necesario, no lo quiere nadie. Entonces nosotros entramos a la pandemia con problemas históricos que no resolvimos, que no es problema de este gobierno.
Este gobierno hizo lo mismo que Estados Unidos y Europa. Necesito emitir dinero para ayudar a la gente. El tema es que la fábrica que tenemos nosotros viene con mala fama desde que se creó. En cambio, la fábrica de ellos tiene mejor fama. Entonces, gastos mayores ingresos lo tienen todos los países. El problema es, yo voy a emitir para cubrir esos gastos. No es la misma condición la nuestra que la de otros países. Otro de los motivos, inversión insuficiente. Si yo no tengo inversión suficiente, no tengo toda la producción, necesito insumos importados, estoy sujeto a la suba del dólar, si el dólar sube, los insumos importados suben, los productos suben, quiere decir que la inversión insuficiente también nos trae problemas. La expansión monetaria, que acabamos de mencionar, los problemas de expectativa. Piense que todos somos pequeños economistas, todos pensamos que el año que viene vamos a tener más inflación, entonces inconscientemente todos actuamos de la misma forma. Si yo vendo algo me voy a cubrir, si yo tengo que comprar. Después las paritarias y los costos laborales. Acá nadie es inocente, salvo el empleado. Ni los sindicatos ni los empresarios saben negociar bien y quién se hace cargo de las paritarias. Entonces, lamentablemente, las paritarias y los costos laborales también afectan los procesos inflacionarios. La famosa matriz productiva, lo que yo decía, la estructura productiva que no es pareja. No tenemos la economía que se desarrolla en forma simultánea, en forma pareja. El dólar, barato o caro, nos cambia la economía. Los oligopolios y formadores de precios, que está relacionado con los estructuralistas, sectores concentrados, que pueden formar precios, que significa pueden imponer precios, porque saben que la gente lo necesita, eso también es un problema. Después los incentivos al consumo. Yo puedo incentivar al consumo, pero tengo que producir. ¿De qué sirve que me den? Si uno dice, bueno, todo lo que hace el Estado en cuanto a planes sociales, ayuda, pero ¿están los bienes y servicios? ¿Está la oferta agregada? Porque yo estoy incentivando la demanda agregada. ¿Vía monetaria o vía keynesiana? La pregunta es, ¿la oferta agregada está? Porque si hago incentivo al consumo y no hay producción. Y después el crecimiento económico, es decir, esos famosos de crezco 2 años, se frena la economía, vuelve a crecer, es decir, no tener un crecimiento parejo. Entonces, cuando uno ve estos 10 motivos, son los 10 motivos que originan la inflación en la Argentina. Hay algunos relacionados con inflación de costos, otros relacionados con inflación de demanda, con la concentración económica. Entonces uno dice, la inflación en la Argentina responde a las teorías, pero están concentradas como en estos motivos que están detallados acá. Y después yo lo que está marcado, si ustedes se fijan, a ver dónde está la gráfica, no estaba. Acá hice una referencia al IPC. Acuérdense que nosotros medimos la inflación a través del índice de precio al consumidor. El famoso IPC lo que mide es cómo lo cambian los precios de la canasta básica. Piense que la canasta básica está conformada por los bienes y servicios que consume una familia, que es 2 adultos y 2 menores. Cuando cambia el precio de esa canasta básica es donde nosotros calculamos la tasa de inflación, que es decir, que mes a mes se hace un relevamiento de precios. Entonces yo lo que puse acá es el concepto que es el IPC. Yo puse el índice de precio al consumidor, es un indicador que mide la evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios que representan el consumo de la canasta básica de una familia. Ese indicador se mide, antes se medía en Capital y Gran Buenos Aires, a partir del 2017 se mide a nivel nacional, y el país se divide por regiones. ¿Por qué? Porque muchas veces los indicadores de las distintas regiones no son representativos a nivel nacional. Entonces lo que se ha hecho a partir del 2017, medir la canasta de alimentos, pero no solamente de Capital y Gran Buenos Aires, sino de lo que sería ampliar la zona geográfica. Entonces se hacen 39 conglomerados urbanos y se divide por regiones. Se supone que son 90.000 precios, de 90.000 a 300.000 precios que se relevan. Entonces eso nos da un indicador de cómo se mueven los precios. Entonces lo que uno ve mes a mes es lo que nosotros llamamos la tasa de inflación. La tasa de inflación es precisamente cómo varía este indicador. El IPC me mide los precios de la canasta de alimentos. Y la tasa de inflación me dice mes a mes cuánto varió ese indicador.
Entonces el IPC mide los precios y la tasa de inflación mide los cambios en el IPC. Entonces todos los meses lo que sale publicado es la tasa de inflación, no el IPC. El IPC es un indicador. Como está el índice de precio al consumidor, está el índice de precio de la construcción. Entonces lo que nosotros conocemos mes a mes, lo conocemos como tasa de inflación. Pero la tasa de inflación se elabora a partir del IPC. El IPC es un indicador que mide los cambios del precio de la canasta básica. Y últimamente aparece el concepto de inflación núcleo. ¿Por qué lo puse acá y lo expliqué? Porque uno dice, pero la inflación núcleo, ¿qué significa? Es un concepto que apareció en los últimos años, medir la inflación núcleo. ¿Por qué? Porque se supone que en la economía ahí se ha dividido los bienes y servicios como en 3 grupos. Están los bienes y servicios que tienen comportamiento estacional. Uno dice, ¿qué significa? La fruta, la ropa, el transporte, tiene comportamientos estacionales. Nosotros vemos que en el verano sube todo lo que es gasto de turismo. En determinada época del año el tema de verduras. En alguna época del año el tema de ropa o viajes al exterior. Entonces dice, hay un grupo de productos de la canasta que tiene un comportamiento estacional. Hay otro grupo que está sujeto a regulación, los famosos precios cuidados. Y después está el otro grupo de productos que no tienen ni precio cuidado ni es estacional. Entonces, ¿qué llegaron a la conclusión? Que la inflación núcleo me da un parámetro de cómo cambian los precios que no están ni regulados ni son estacionales. ¿Por qué se nombra mucho la inflación núcleo? Porque es precisamente los precios libres, que se mueven solitos, por el libre juego de oferta, demanda, empresas, no están ni regulados ni son estacionales. Por eso es un llamado de atención. Porque no está ni la presencia del Estado, ni tiene que ver con algo estacional. Entonces, cuando a mí me preocupa que aumente la inflación núcleo, me están hablando del 70% de la canasta básica. Porque todos los bienes y servicios que no están ni regulados ni son estacionales son el 70%. Entonces, cuando yo hablo de la inflación núcleo, es de los precios de la mayoría de los bienes y servicios de la canasta básica. Por eso últimamente se habla más de la inflación núcleo que de la palabra inflación. ¿Por qué? Porque dentro de la canasta yo tengo como 3 grupos de bienes y servicios. Los regulados, que son los famosos precios cuidados, los servicios, luz, gas, teléfono, todo lo que uno conoce como precios regulados por el Estado. Tengo los que son estacionales, que hemos mencionado, que hay productos que, dependiendo de la época, sube de precio y yo no puedo decir que es una inflación. Y después tengo los que sí, son totalmente libres y están aumentando de precio. A ese resto es el 70%. Esos restos forman parte de lo que nosotros llamamos inflación núcleo. Por eso cada vez se habla más de la inflación núcleo. Es la suba de precio del 70% de la canasta básica. Y son esos productos que están aumentando por factores que no son ni regulación ni estacional. Por eso preocupa tanto la inflación núcleo. Y aparece más visible en los últimos años. Antes no se hablaba de la inflación núcleo. Y acá, ¿qué es lo que puse? Tasa de inflación anualizada por presidente. Ojo cómo leo el cuadro, porque hay presidentes que estuvieron 1 año, presidentes que estuvieron 2 años, y hay presidentes constitucionales, por dar un ejemplo. Fíjense acá, yo que tengo, a ver, ¿dónde está? Bueno. Fíjense el gobierno. Tengo el gobierno de Alfonsín. No es que en 1 año tuvo 398 de inflación, me está diciendo, el promedio de inflación en los 4 años que tuvo Alfonsín. Alfonsín tuvo momentos de hiperinflación. Hiperinflación, estoy hablando de indicadores donde la gente salía antes del trabajo para ir al supermercado, porque los precios lo aumentaban por minuto. Entonces, cuando dice Alfonsín 398%, me está diciendo, a lo largo de los 4 años de Alfonsín, de los años que tuvo Alfonsín, desde el 86, del 83 hasta el 89, tuvo una inflación promedio de 400%. Entonces me está hablando de todo su gobierno. Es decir, me está hablando de Carlos Menem. Durante todos los años que tuvo Carlos Menem, tuvo una inflación promedio del 70%.
Y si ustedes se fijan, todos los gobiernos han tenido periodos de inflación, muy pocos no han tenido periodo de inflación en la Argentina. Por eso fíjense que lamentablemente pocos han tenido procesos con inflación muy baja. Si ustedes se fijan, los procesos inflacionarios a partir de la década de 40 han acompañado a la Argentina. Entonces, por eso puse el cuadro para tener un poco de dimensión de lo que han sido los procesos inflacionarios. Y después el tema de los cambios monetarios. Profe, ¿y qué pasa, digamos, en los casos, profe, que la inflación es negativa? Digamos, como... Ojo, es exactamente lo contrario. Yo voy a poner una frase de Kicillof, pobre, que la frase fue desafortunada. Kicillof, cuando estuvo como ministro de Economía, dijo algo que es cierto, desde el punto de vista teórico. No se olviden que Kicillof es buen profesor de economía, pero no es lo mismo el ámbito académico que el ámbito político. Él dijo, un poco de inflación no es mala. Y es cierto. Todos los países tienen un 1 de inflación anual, 2, 3, que sí que es normal tener inflación baja. Baja estoy hablando un solo dígito. ¿Qué pasa si yo tengo -1, -2? Que acá en el cuadro aparece un -1, un -2. Eso no significa que estoy mejor, porque cuando el número es negativo, significa que los precios no se movieron. Cuando una economía tiene actividad económica, algo se mueve en los precios, algo sube. Entonces, cuando los precios, la inflación tiene números negativos, significa que no tuvo inflación, tuvo deflación. Deflación significa, está asociado a procesos recesivos, significa que los precios no se movieron porque no hay consumo en la economía. Bien, bueno, Entonces no es que está mejor tener números negativos. Está bueno tener entre 0 y 3, digamos, porque hay algunos países ya con 3 se alarman. Anual. Acá me está diciendo que si yo tengo la última parte del gobierno de Menem, el segundo gobierno de Menem, ya tenía algunos años de deflación, porque ya estábamos entrando en la recesión de fines de la década del 90. Entonces, cuando la inflación es negativa, me está indicando el proceso contrario, es que los precios no se mueven, y si no se mueven porque no hay consumo, no tienen demanda. Entonces, por eso se lo llama deflación. Hay como 3 términos: inflación, deflación y estanflación. Que nosotros hemos tenido todos. Economía en la tercera. Está el concepto de, tengo inflación. Ese. Pero esto nada más. No sé quién tiene el micrófono abierto, pero por favor, si lo puedes iniciar. Acá serían los 3 conceptos. Inflación es suba de precio. Entonces yo tengo inflación, lo que dijimos que es una suba de precios, generalizada y sostenida. Deflación es al contrario, los precios no se mueven. ¿Qué significa? Que si no hay demanda, obvio que los precios no aumentan, inclusive está bajando. Quiere decir que tener números negativos no es bueno. Uno dice, ¿qué significa tener una inflación baja? Inflación baja, uno dice, tener entre 0 y 3 sería una inflación baja. Eso sería una inflación baja. Y esta inflación, que lamentablemente nos ha pasado, es cuando se nos suma la inflación el desempleo. Porque piensen lo siguiente. Uno dice, con la inflación suben los precios. Al subir los precios, la gente puede comprar menos, le alcanza el sueldo para menos. Con lo cual, si yo puedo comprar menos cosas, la empresa tiene menos clientes. Si tiene menos clientes, no necesita tantos empleados. Quiere decir que a la inflación
se le viene un bajo consumo y una baja producción. Si hay baja producción, no necesito tantos trabajadores, me aparece el desempleo. Eso también está corroborado, que la inflación, si yo no la voy tratando de frenar, con el tiempo a la inflación se le suma el desempleo. Y piense cómo nos afecta a nivel individual. La inflación hace que yo compre menos. Si yo compro menos, el negocio vende menos, la empresa produce menos, necesitan menos trabajadores. Es razonable que junto con la inflación, de a poco empiece a aparecer el desempleo. Por eso cuando aparecen los procesos inflacionarios, hay que evitar que se le suma el desempleo. De ahí empezar a tomar medidas como para atenuar los procesos inflacionarios. Es decir, el gobierno es consciente que el año que viene va a tener mayor inflación. Con lo cual, la misma teoría me está pidiendo, me está demostrando que hay algo que hacer, que decir que por eso el gobierno, fíjense que está tratando de emitir menos dinero, lamentablemente, porque sabe que hay que evitar que el proceso inflacionario se acelere, porque junto con la inflación es inevitable que aparezca el desempleo, de ahí aparece el concepto de estanflación. Y otra cosa que aparece, que yo lo marqué acá, son los cambios monetarios. Piense que significa que nosotros hemos tenido cambios monetarios. Y fíjense cuando empezamos a cambiar moneda. Desde 1899 hasta 1969 tuvimos 70 años con la misma moneda. Si yo me fijo, son años donde la economía es bastante estable. A partir que la economía empieza a ser bastante inestable, crisis económica, devaluaciones, empiezan los cambios monetarios. ¿Y los cambios monetarios qué me significa? Que son periodos donde también hubo inflación, porque en cada cambio monetario yo lo que hice fue sacarle ceros a la moneda. ¿Qué significa? Le saco ceros para que se me sea más fácil manejarme el billete. Piensen que nosotros llegamos a tener un billete de 1 millón de pesos. Quiere decir que si a la moneda de 1899 la siguiéramos usando, sería la moneda de 1 con 13 ceros al final. Quiere decir que nosotros a lo largo de la historia le sacamos 13 ceros a las monedas. Eso es propio de países que han tenido inflación. Hay países que nunca han cambiado su moneda. Nosotros la cambiamos, con cada cambio de moneda vienen nuevos planes económicos. ¿Por qué? Porque uno dice, la economía tiene que tener, uno dice, los cambios monetarios, fíjense en los distintos gobiernos que tuvimos, el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, durante la década del 70, son momentos donde la economía ha tenido una crisis profunda, que con la nueva propuesta, el nuevo plan económico, viene también el cambio monetario, como una forma de darle credibilidad al nuevo plan. Entonces, lamentablemente, fíjense cuántas veces lo intentamos, en la década del 70, en la década del 80, entonces los cambios monetarios tienen que ver con la inestabilidad económica. Por eso fíjense que hasta la década del 70 la economía fue bastante estable. De ahí en más es como que los ciclos de la Argentina rondan a través de los 7 o 10 años. Cada 7 o 10 años tenemos como esos sacudones económicos, generados internamente o lamentablemente externos que nos afectan. Y el artículo que yo puse acá es como una pequeña referencia de lo que es la historia, de lo que ha sido la historia de la inflación en la Argentina. Ese sería el último artículo, el artículo que yo le puse. Acá quiero aclarar un poco el tema fecha. Vamos a aclarar. Voy a poner acá, ordenar lo que sería lo que vamos a ver. La próxima clase es la unidad 7, que es el sector externo.
El tema de las fechas de final no se olviden, chicos, porque si bien la vamos a recordar, tengan presente no olvidarse. ¿Alguna duda de fecha o algo? Profe, yo una duda. El horario, profe, del segundo parcial. Lo mismo, acuérdense con la misma modalidad, 25 preguntas, será hora y cuarto para resolverla con la misma modalidad que la anterior. Ok. ¿Alguna otra pregunta de parcial? ¿Va a ser ¿Algo? múltiple choice? Sí, como la misma, sí, la plataforma permite nada más que eso, chicos, el de opciones múltiples. ¿Hasta qué unidad llegaba esto, profe, el segundo parcial? Ahora Esto sería el último tema. sería, voy a ordenar, Hasta la 8, ¿no? mercado laboral. Sí, porque había, digamos, otros autores también, más de Pérez Enrique, había visto en el campus. Sí. Y no. A partir de la 8 en adelante, solo en el final, dijo. 5. Estoy poniendo los capítulos, ¿no? Sí. Esperen que me puedo hacer seis. Costa Blanca, acuérdense que estaba el mercado de trabajo. ¿Alguien me quería preguntar algo? Sí, el tiempo, chicos, como la vez pasada, la vez pasada creo que vimos 1h30 para el parcial. El mismo tiempo. Una hora tiene más, Acuérdense. profe. Sí, por eso, es el mismo tiempo. Acuérdense, estos serían los capítulos. Yo del sector externo voy a hacer lo mismo, voy a ordenarle el capítulo de sector externo porque tiene cosas que son un poquito más complejas. Quiere decir que la próxima clase yo les comparto el del sector externo. Vayan viendo los temas y si alguno ya está repasando y tiene dudas, me escribe y lo vamos aclarando. Acuérdense que este examen es más de teoría, es decir, más de estudiar, por eso digo, traten de ver las cosas con tiempo. El de inflación estaba el apunte de Diamond, acuérdense que también está, que yo se lo aclaré, que yo se lo mandé por mail. Profe, los temas del oral van a ser los mismos, ¿no? ¿Del oral de qué? Porque, digamos, yo, por ejemplo, en el primero me sacó un 6 y en este me tengo que sacar un 8 para no dar el oral, ¿puede ser? Sí, yo de todas maneras esas cosas que obviamente lo vamos a ir hablando y la cátedra deja bastante libertad al docente. Así que generalmente si están bien con los dos parciales evitamos el oral, ya con el final, eso es lo que hicimos. Entonces, Es decir, dale escrito, pero nada oral. Profe, entonces aprobando el segundo parcial, si nos sacamos un 6, podemos dar el final sin darle el oral, quizás. Sí, si da 7 de promedio. Ah, perfecto, gracias. Tomo la asistencia rápida. Fran.